Hola, hola. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a este tercer episodio de la tercera temporada de Soy Mamá y Ahora Qué. Espero que no sea tu primer episodio, pero si es, bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí y espero que esto sea de bendición. Si no lo es, me da mucho gusto que estés siguiéndonos, que cada semana nos busques y te recuerdo que estamos siempre disponibles en redes sociales, que si escuchas este programa en alguna plataforma, por favor, califiques el programa, pongas algún comentario que nos ayude, obviamente, a mejorar y al que sea más fácil que nos encuentren las personas que necesitan escuchar este tipo de contenido. Si son de bendición para ti, compártelo con otros y así va a haber más personas que sigan beneficiando y nutriendo el corazón de sus hijos. Y bueno, vamos a entrar rápido en este tema. Ojalá que hayas escuchado los episodios anteriores, episodio 1 y 2 de esta tercera temporada, y que estés haciendo cambios, ajustes en tu vida para darle más prioridad a tu relación matrimonial. Ya no voy a hablar del matrimonio, ya no voy a hablar de eso, pero de alguna manera como que estos primeros episodios han estado más intensos y este no es la excepción. Va a ser un poco intenso, vamos a hablar de algunas cosas que tal vez pocas veces hables, tal vez incluso no te guste que te digan, pero te lo digo con todo mi cariño y como no nos estamos viendo, tal vez no lo sientas tan difícil y alguien necesita platicarte sobre estas cosas que a veces hacemos sin darnos cuenta. Mi intención es que seamos dos amigas platicando, sentadas aquí tomando un café y hablando de cosas que pueden mejorar tremendamente tu vida y nutrir el corazón de tus hijos. Así es que escucha todo el programa completo y al final digas como dice el título de un libro que hace tiempo leí, dice, qué bueno que me dijiste lo que yo no quería escuchar. Vamos a aprovechar que estás tú sola, muy probablemente, y te aseguro que en mi corazón ni en mi voz hay ninguna intención de juzgarte o condenarte, al contrario, porque hoy vamos a hablar de este tema. Si tienes problemas interpersonales con alguien, no involucres a tus hijos ni los hagas tomar partido. Este consejo viene de mucho más atrás de cuando yo fui mamá. Este es un consejo que escuché y atendí cuando me casé. Respecto a el consejo iba más bien respecto a que mi esposo no pusiera a escoger a mi esposo entre mí y su familia. Es decir, nunca voy a decirle, ay, ¿quién es más importante? Ellos o yo. Esa es una elección que él debe de hacer. No es algo que yo tengo que imponerle u obligarle. Y me dijeron ese consejo muy sabio porque en la medida en la que yo entienda y él entienda que ahora yo soy su familia, pero él va a tomar esa decisión y no voy a ser yo la que lo ponga en esa situación incómoda. Y obviamente aplica de la misma manera, ¿verdad? Porque las mamás, las mujeres tendemos a tener una relación fuerte con nuestras mamás y a veces no nos damos cuenta de cómo ponemos incluso a veces a ellas como prioridad entre mi esposo y mi mamá. Pero bueno, el punto es que cuando llegan los hijos pasa algo similar. ¿Por qué? Porque la necesidad de una mujer, y también le pasa a los hombres, ya lo hemos comentado en otros episodios, es el ser y saberse una buena mamá. O cuando le pasa a los hombres, pues un buen papá. Y la necesidad también es de que nuestros hijos siempre nos vean como las que actuamos bien, las que tenemos la razón, las que sabemos lo que estamos haciendo. Y todo esto nos lleva a que cuando tenemos un conflicto con otra persona, desde mi esposo, pero también mis papás, mis hermanos, mis vecinos, mis sobrinos, lo que sea, queremos que nuestros hijos vean que tenemos la razón, que nosotras somos las que estamos actuando bien y el otro es el que está mal. Para empezar, tenemos que reconocer que los conflictos interpersonales rara vez son cosas tan sencillas como decir
uno tiene el 100% de la razón y el otro no. Uno está 100% bien, el otro está 100% mal. Eso realmente no sucede. También tenemos que tomar en cuenta que este tipo de conflictos entre las personas es a veces porque las perspectivas no son claras, no son completas o no son definitivas en el momento del conflicto. Y conforme pasa el tiempo, a lo mejor esa perspectiva se amplía, se cambia, se mejora y a veces podría incluso resultar que no teníamos toda la razón en aquello que estábamos causando problemas. Y es precisamente por eso que el consejo de hoy nos llama a resistir la necesidad profunda que tenemos de que nuestros hijos sepan todo lo que está pasando y que lo vean todo como yo lo veo desde mi perspectiva y entonces se pongan de mi lado y entiendan que yo estoy bien y que la otra persona o la otra parte está mal y aquellos que se están enfrentando con mi mamá están mal. Necesitamos dejar de caer en la tentación de que nuestros hijos vean las cosas siempre así. Además de estas razones que ya les comenté, podríamos clasificar como razones con enfoque en la situación de los adultos, que son estas que comentamos, ¿verdad? Hay otras razones que debemos de conocer desde el enfoque de los niños. Y estas son las razones que determinan que ponernos en esa posición no es nutritivo para el corazón de nuestros hijos. Fíjate, los niños derivan su mayor fuente de autoestima y de percepción del mundo precisamente de sus padres o de sus cuidadores principales, por lo que para los niños es más natural siempre creer que ellos están en lo correcto, que sus perspectivas son las correctas y que lo que ellos hacen, o sea, sus padres o sus cuidadores, está bien. Así, simple y sencillamente, ellos de entrada siempre van a ver las cosas así. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Si a mi mamá le gustan los perros y los acaricia, entonces los perros son algo bueno y hay que quererlos. Pero si mi mamá salta de susto cada vez que ve un perro o escucha un ladrido, entonces en automático el niño asume que aquello es algo malo, a lo cual hay que sacarle la vuelta y tenerle miedo. Ya lo hemos comentado en otros episodios pasados. Por ejemplo, lo mismo pasa con las cucarachas, con la luz prendida o apagada. Son cosas que los niños van aprendiendo a través de los ojos o de las reacciones o de la forma en la que los padres lo ven. Y eso es, digamos, la forma más sencilla y cuando los niños son muy pequeños. Pero las cosas se complican un poco cuando esto pasa a niveles más profundos, como por ejemplo los valores, las convicciones, las relaciones, etc. Los hijos van a absorber e identificar como correcto todo aquello que los padres les inculquen, ya sea consciente o inconscientemente, y no lo van a cuestionar. Al menos en la primera etapa de su vida no lo van a cuestionar. Fíjense, ya les he platicado que a mí me encanta la época navideña, pero lo que ustedes tal vez no saben es que me encanta la costumbre que un canal de películas tiene de pasar películas navideñas, que por lo general son sanas y son buenas, ¿verdad? Ese tipo de películas. Bueno, en varias de esas películas he visto escenas de niños que se enfrentan con la realidad de que ellos no sabían que la costumbre es celebrar la Navidad en familia. Esos niños, por ejemplo, hijos de personas muy ricas, celebran con sirvientes en alguna de las películas, ¿verdad? Y ya saben más o menos de qué estoy hablando. Otras celebran la Navidad en algún lugar vacacional, etcétera. Hay una escena en particular en la que este niño de la película se entera de que su papá sí tiene papás. Y ese niño no sabía que su papá sí tenía papás, es decir, que sí tenía abuelos. Como nunca se había hablado de ese asunto, él simplemente asumió que no tenía y que eso era lo correcto. Entonces, el niño simplemente veía la realidad a través de lo que su papá le transmitía y le enseñaba. Pero hubo otra de esas películas en las que el niño tiene mucho recelo o mucho temor de ir a ver a sus abuelos en Navidad por todo lo que ha escuchado de ellos desde pequeño.
Y entonces él solo ha escuchado que sus abuelos son malos, son rígidos, son exigentes, no debemos estar cerca de ellos, cada vez que estamos cerca de ellos las cosas se van a poner mal y todo eso. Y bueno, como te lo esperabas en este tipo de películas, al final el niño es precisamente el que une los lazos entre su papá con los papás de su papá, con sus abuelos, y logran tener una hermosa Navidad. Bueno, quisiera decirte que las cosas siempre son así como en las películas y que tu hijo o tus hijos van a ser los que al final unan la situación, la relación familiar y haga que tú y tus padres o tus familiares se arreglen y que esos problemas simplemente desaparezcan. Pero lo cierto es que es más probable que no sea así, o al menos que hay muchos capítulos dolorosos para ambas partes antes de tener un final feliz. Por eso es que el consejo de esta semana es tan importante, porque ya sea que el problema sea con alguien muy cercano a ustedes o no tan cercano, alguien que puedas o no sacar de tu vida, lo más importante es lo que estás sembrando en el corazón de tus hijos. Todos pasamos por este tipo de situaciones varias veces en nuestra vida. A veces es algo ligero, tolerable, manejable, pero hay otras veces en que podría llegar a ser algo muy delicado o incluso de riesgo o cuidado. Mi llamado es el siguiente. Hagamos lo que hagamos respecto a nuestra propia relación con esa persona y las decisiones respecto a la manera en la que esa persona afecta nuestra vida y la de nuestros hijos. No sembremos en sus corazones semillas de odio, rencor, coraje, amargura, rechazo y esos sentimientos negativos. Bueno, aquí viene una confesión. Es muy dura, pero es real. Este consejo me ha resultado de lo más útil en mi propia vida, porque más de una vez mi necesidad de tener razón y de protegerme de futuras heridas, mi necesidad de castigar a otro, a la otra parte, o de demostrar mi poder o mi posición. Y vaya, si le escarbamos más, finalmente tenemos que decir mi egoísmo. Me hicieron tener la fuerte tentación de alejar o de predisponer o de, como yo lo decía suavemente, advertir a mis hijos contra personas que me habían hecho daño, me habían lastimado o me habían estado haciendo pasar momentos duros. Yo tuve que recurrir a Dios para que me ayudara porque yo no tenía fuerzas ni ganas de luchar con esa tentación. Es decir, en mi mente, y probablemente tú te identifiques conmigo, yo sabía lo que debía de hacer, pero mi corazón me mandaba todo tipo de mensajes, de justificaciones, de razones que me inclinaban a hacer más lo que yo sentía que lo que yo sabía. Hasta que me encontré en Proverbios 4, del 20 al 27, y te quiero leer este pasaje, porque dice así, otra vez, el proverbista, dándole consejos a su hijo del hombre más sabio del mundo, y dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y bueno, si yo voy a hacer que mi hijo incline su oído a mis razones, más vale que me asegure que son las razones dirigidas por Dios. Y dice así el proverbista, no se aparten de tus ojos mis palabras, mis razones, guárdalas en medio de tu corazón. Y obviamente este es Dios hablando, ¿verdad? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y en esos momentos yo necesitaba medicina para curar mis heridas y que ese dolor no me hiciera querer lastimar a otros usando a mis propios hijos. Por eso yo necesitaba sumergirme en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus enseñanzas y en sus consejos. Y entonces Dios me dijo, el siguiente versículo, que es el 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces cuando yo estaba leyendo este pasaje pensé en la vida de mis hijos, en la vida que yo les quería dar. ¿Qué estaba haciendo yo con su corazón? ¿Y cómo afectaría esto el resto de sus vidas?
Y la respuesta de Dios y el consejo no se hizo esperar, porque venía en el siguiente versículo que dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y en este versículo Dios me está diciendo que cualquier cosa que yo diga con el ánimo o intención de demeritar, de descalificar o de agredir a esas personas frente a mis hijos, eso es iniquidad. Porque por más que sean cosas ciertas, la intención del corazón es la que más daño va a hacerle, aunque yo digo que lo haga por cosas buenas. Esa intención del corazón va a dañar a aquellos que yo digo que más amo. Luego el pasaje sigue diciendo: tus ojos miren lo recto. Y por alguna razón esa frase me hizo detenerme y ponerme a pensar en todo aquello que esta persona o personas seguían teniendo bueno, seguían teniendo recto, conveniente para mis hijos. Y entendí que en lugar de centrarme en lo malo que me estaba alejando de esta persona o personas, debía de ver también lo bueno. Dice: tus ojos miren lo recto. Y lo dice: y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y aquí lo que yo pensé fue: ¿será que esta situación en el futuro se puede solucionar y yo la eche a perder por hacer cosas drásticas y arrebatadas, por decir, por informar, por influir con mis palabras, cosas que ya después ya no voy a poder regresar o ya no voy a poder desdecir? Y el pasaje sigue diciendo: no, si está bien pesadito, léelo después tú y analízalo para ti misma. Dice en los últimos versículos: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y para mí es muy claro que la invitación de Dios en este pasaje es, como dirían las abuelas, pies de plomo, mijita. No te apresures a tomar posiciones, decisiones o acciones drásticas y radicales. Busca ser sabia y recta en tu camino, Ana Lilia. Y creo que lo mismo te está diciendo a ti. Examina, ten cuidado, busca no apartarte ni a derecha ni a izquierda. Aparta tus pies del mal. Cuida tu boca, la perversidad de tus labios. Y todo eso que dice este pasaje está enfocado precisamente a esa situación en la que tú quisieras y tienes la tentación de decir tantas cosas de aquella persona para que tus hijos se alejen, para que tus hijos no lo quieran o no la quieran o no los tomen en cuenta. Porque de esa manera tú crees que estás protegiendo a tus hijos, pero probablemente lo estás haciendo por lastimar a la otra persona. Este proceso lo he realizado más veces de lo que yo quisiera admitir, pero en todas ha resultado provechoso. No quiero decir que jamás vas a deber o a tener que discontinuar alguna relación o alejarte de una persona, porque va a haber momentos en que una situación te lleve a eso. Hay situaciones en las que incluso hay peligro o algunas cosas que tienes que ser tajante por protección de tus hijos. Lo que yo te estoy diciendo es que una cosa es la decisión que tú debas de tomar y la otra, la manera en la que manejas esa situación o la manera en la que se lo comunicas a tus hijos. Gracias a Dios, nunca he estado en una situación de gravedad así de peligro en la que la cuestión es tan radical. No te puedo hablar mucho de eso, gracias a Dios. Pero sí he estado en las situaciones más comunes, en esas en las que yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento dado nos enfrentamos. Situaciones con familiares o en el trabajo o en la iglesia o en la colonia o con los amigos o qué sé yo, en algún otro grupo. Y con alegría yo te puedo decir que todas las veces que me preocupé por cuidar el corazón de mis hijos, a pesar de mis propios sentimientos o conflictos,
las cosas resultaron mejor de lo que yo esperaba o de lo que yo creía que podían ser. Tengo muchos ejemplos en mi vida y con el tiempo mis hijos llegaron a entender y a aprender lo que tenían que aprender de algunas de esas personas. Personas a las que tal vez en un momento dado yo no tenía la mejor de las relaciones, ya sea yo o mi esposo o ambos, pero aún así eso no evitaba que esas personas quisieran mucho a nuestros hijos y yo no podía quitarles a mis hijos ese cariño que yo sabía que no los iba a dañar. Personas que por circunstancias momentáneas o incluso pues tal vez ya permanentes, o incluso, no sé, circunstancias ajenas a nosotros mismos, no podíamos seguir cercanas o seguir en la misma situación que teníamos de relación. Pero eso no quería decir que tenían que alejarse o dejar de querer a mis hijos o mis hijos a ellos. Y decidimos no poner en ellos, en nuestros hijos, una carga más dolorosa de la que ellos necesitaban manejar. Obviamente, por respeto a esas personas, no digo nombres, y porque algunas de ellas siguen de alguna forma presentes en nuestras vidas, pero ha sido un gran aprendizaje para mí y para mis hijos cuando tuvieron la edad de saberlo, de enterarse, de manejarlo. Fue una bendición entender la profundidad de lo que esa situación en particular tuvo, se vivió y todo, y cómo el deseo de sus papás de cuidar su corazón fue más fuerte que la necesidad de quedar bien ante sus ojos. Además del pasaje que te he comentado, quiero compartirte algunas preguntas que pueden ayudarte a evaluar tus decisiones y tus acciones en esos momentos. Algo práctico, ¿verdad? Que tú puedas en un momento dado preguntarte. Y aquí vienen, son 4 preguntas que tengo yo aquí anotadas para compartir contigo. Número 1, ¿de verdad quieres romper la imagen que mis hijos, las preguntas las escribí en personal, porque son preguntas que yo me hago. ¿De verdad quiero romper la imagen que mis hijos tienen de su, y ponle el título que sea, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, vecino, amigo, tío de cariño, etcétera? ¿De verdad quiero romper la imagen que mis hijos tienen de esta persona? ¿A quién dañaría más eso? ¿A esta persona o a mis hijos? Luego, la siguiente pregunta que tengo. ¿De verdad quiero romper la relación y privar a mis hijos de esta persona? ¿A quién dañaría más? La siguiente pregunta. ¿Puedo esperar un tiempo antes de tomar alguna acción? Por el bien de mis hijos, ¿podría manejar la relación que mis hijos tienen con esta persona, independiente de la relación que esta persona tiene conmigo? Y la última pregunta o serie de preguntas o tema de preguntas. ¿Podría ser que yo esté tan alterada que no estoy viendo las cosas con claridad y en verdad esta situación tiene arreglo? ¿Cuál es mi parte en toda esta situación? ¿Hasta dónde yo influí en el conflicto y hasta dónde yo puedo influir en la solución? Y si fuera a mí a quien alejaran de los niños que yo amo por un problema con sus padres, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo lo tomaría? De verdad es mi deseo y es mi oración que estas preguntas te ayuden a reflexionar. Otra de las situaciones que se dan con demasiada frecuencia, y tengo que aclarar que la palabra demasiado es siempre negativa, aunque a veces la usemos en contextos o en formas que no son correctas, son los pleitos con papá o con mamá entre los padres, en los que surge la necesidad de saber que mis hijos entienden y comparten mi punto de vista. Incluso a veces es tanta la necesidad que usamos a nuestros hijos como mensajeros, como confidentes o incluso directamente les decimos frases como ¿con quién estás? ¿Conmigo o con él? ¿Quién crees que tiene la razón? ¿Con quién te irías? Y otro tipo de preguntas y de cosas que son todavía peores o más directas.
por favor, no hagas eso. No hagas que tu hijo tenga que elegir o que tenga que darte la razón a ti o a él. No puedo pensar en una forma más dura de romper el corazón de tu hijo que hacer lo que decida entre sus padres, ya sea en pleitos caseros o en cuestiones definitivas. La sensación del hijo de traicionar a alguno de ustedes al no darles la razón es devastadora. A la larga, su dolor y su rencor va a ser para ambos. Aunque te diga que te da la razón, siempre va a haber un dolor de por qué lo pusiste en esa posición. Los pleitos y los problemas de los padres nunca son culpa o responsabilidad de los hijos, aun cuando los hijos sean un factor importante o clave en ese pleito. Las decisiones las toman los padres y ellos son los que las tienen que asumir y tienen que responder ante las consecuencias. No trates de usar a tus hijos para sentirte menos mal. No les digas que lo haces por ellos, porque se van a sentir responsables. Y claro, no podemos ser dogmáticos. Sé que hay infinidad de situaciones en las que podría haber miles de atenuantes o de agravantes, pero una vez escuché la estrategia del por qué y me pareció muy sabia. Y la estrategia del por qué dice que si haces 5 veces la pregunta por qué a una situación y la respondes con honestidad, es muy probable que llegues al fondo del problema. Y entonces puede ser que veas la luz que te llevó a la solución. Y eso sería genial. Como ya te comenté al principio, si yo reconociera honestamente todas las razones por las que quiero actuar como quiero, probablemente todas esas razones me lleven a una raíz de egoísmo. Si yo voy haciendo el por qué, las preguntas del por qué y por qué y por qué, voy a llegar a una raíz de egoísmo. Y el egoísmo, amiga, nunca es una buena razón para hacer las cosas. Como te dije al principio, mi deseo con este episodio es ahorrarte problemas y dolores que no tienes que enfrentar. De ninguna manera me atrevo a juzgar lo que estás viviendo, porque yo sé lo que se siente y lo difícil que es no caer en la tentación de poner a los hijos en medio de estas situaciones, de estos pleitos, de estas confrontaciones. Creyendo, porque siempre lo hacemos, creyendo que estamos protegiéndolos, pero muchas veces es por nuestra necesidad de validación, por nuestra necesidad de que ellos nos vean como la que tiene la razón. Si ya lo has hecho, en la medida de lo posible trata de solucionarlo. Y por favor, prepárate para que la próxima vez que te enfrentes con esta tentación, porque se va a dar esta tentación, prepárate para enfrentarla con más sabiduría y no ponerlos a ellos en esa posición. Bueno, si te quedaste hasta el final en este episodio, te lo agradezco muchísimo porque hablamos de cosas bastante pesadas. Te felicito, fuiste muy valiente. Y ojalá que, como te dije al principio, en estos momentos tú estés diciendo en tu mente, qué bueno que me dijiste lo que no quería escuchar. Me despido recordándote que hay formas de nutrir y formas de destruir el corazón de nuestros hijos. Así que te invito a que estés muy alerta en ambas, porque hoy hablamos de una forma en la que podemos destruir muy fácilmente el corazón de nuestros hijos.